Bien, 20 de mayo, filosofía medieval. Entonces la primera pregunta es de Agustín y es, bueno, Agustín, yo me guío por lo que aparece aquí. Tú eres Agustín, sí, Sí, sí. sí. Em, es sobre el libro de la sabiduría, ¿no? ¿Y qué capítulo? El, el 3 Capítulo 3. desde el versículo 9. Se ve el texto, ¿no? Sí, sí. 3. Aquí estamos todavía en el 2. Aquí. La Desde salva el 9 al 15. del 9 al 15. Sí. Si quieres, si quieres léelo léenoslo del 1 para que nos ubiquemos donde estamos en el Ah, contexto. ya. Quería leer primero el pedacito del diálogo con Trifón. Ah, ya. Ah, ¿quieres partir por leer eso? Sí. Ya. Ah, entonces Esto es la... espera que entonces voy a abrir eso. Ok. Aquí me dice, deja de compartir pantalla, será. Y ahora compartir pantalla. Justino. Ya, ahora tenemos a Justino. Sí. Del Aquí diálogo, es... ¿cierto? Sí. Sí. Estoy en la página 315, en el capítulo 8 creo que es. 315. Sí. ¿Se lee? Sí, yo sí veo. Ya, a ver si lo veo Ahí al, agrandar un a- poquitín. Ahí. ahí al principio de la página. Donde dice esto dicho. Sí. Ahí en la Sí. 315 donde dice, de este modo pues, Sí. y por estos motivos soy yo filósofo, y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran las doctrinas del Salvador, pues hay en ellas un no sé qué de temible, y son capaces de conmover a los que se apartan del recto camino, a par que, para quienes las meditan, se conviertan en dulcísimo descanso. Ese pedacito yo pensé que era una buena idea anclarlo con la sabiduría del 9 al 15, cuando habla de que los que confían en Dios van a comprender la verdad y los que les son fieles eh, permanecerán junto a Él en el amor, po. Sobre todo con el último pedacito de ese párrafo del diálogo con Trifón, donde dice que pueden conmover a los que se apartan del camino, que en este caso yo lo tomé como, si nos devolvemos la sabiduría, los que se apartan del recto camino y son conmovidos son los que comprenden la verdad en el sentido de que confían en Dios, vuelven a confiar en Dios. Y en el diálogo con Trifón después se habla de otro tipo de personas que son los que no se apartan de Dios porque ya meditan esas ideas que terminan convirtiéndose en dulcísimo descanso. Estas serían las personas que permanecen junto a Él. Claro. Y Ujú. después habla como sobre los impíos que no sé si es correcto relacionarlo como con lo que pasa después, porque después en el diálogo se burlan de Trifón. Y justo después de la sabiduría se empieza a hablar como que los impíos van a tener un castigo conforme a su razonamiento y esas cosas, po. Igual Ujú. de toda la selección bíblica, yo creo que el texto que mejor se ancla al diálogo con Trifón es la sabiduría, porque describe como la vida que tiene que llevar el buen hombre, que es el buen filósofo también, que es austera, de corazón noble, que tiene que aceptar a Dios y esas cosas. Entonces, para Claro. efectos del comentario, me gustaría como aclarar eso. Como, no, no sé qué opina usted en todo caso, profe. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, sería útil explicar bien qué entiende él por filósofo, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo que entendemos nosotros usualmente, ¿no? Entonces, sería bueno explicar, bueno, cuál es el matiz que le da, qué significa exactamente ser filósofo. Que, o sea, en otras palabras, ¿a qué le llama sabiduría, no? Porque aquí hay como eh, un poco una diferencia de la manera en que nosotros lo entendemos con los eventos históricos que preceden como nuestros currículum universitarios, cómo están estructurados, ¿no? Entonces llamamos filosofía a una cierta disciplina, ¿no? Y por ejemplo la distinguimos de la teología,
¿no? Pero para él, en la noción de filósofo, entra todo eso, ¿no? Amor a la sabiduría y en la sabiduría entra todo. O sea, entra tanto lo que nosotros llamamos como filosofía en sentido más estricto, como razón natural, ¿no? Como también teología, o sea, lo que se refiere a las doctrinas del Salvador, las doctrinas reveladas, ¿no? Digamos, en ese sentido eh, lo une en una única, como en una única búsqueda. No porque confunda, no porque confunda la búsqueda por la razón natural de la búsqueda por la revelación, ¿eh? Él muestra que distingue las dos cosas. Pero si se trata de darle un nombre de conjunto, todo eso él lo llama filosofía, ¿no? Entonces usa el término en forma un poco distinta a como lo solemos usar nosotros, ¿eh? Pero sí, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. El texto de la sabiduría aquí es muy importante, ¿no? Le da como toda la base a esa conexión, ¿no? Entre como entre doctrina teórica y doctrina ética, ¿no? Doctrina práctica, ¿no? Doctrina filosófica y doctrina de la salvación, ¿no? Digamos, en el libro de la sabiduría eso está muy bien expresado. Así que claro, como paralelo eso es fundamental. No sé si querías ver algo en particular sobre sabiduría, leer algún pedacito para ver alguna formulación en particular. Eh, Tengo varios pedacitos marcados que Ah, se ya, anclan bien con el diálogo con Trifón. Por ejemplo, acá, a ver, aquí estoy en el capítulo 13. de sabiduría. Sí, Entonces voy a poner de nuevo sabiduría. Espera que ahora ya. Compartir pantalla. Voy a volver a sabiduría. Bien. Tú habías mencionado el capítulo 3. 13. En el 9. No, no, ahora estoy en el 13. Ah, ya. Ah, ya abandonaste el 3. No nos querías decir nada del 3. O ya lo Eh, dijiste. Ese pedacito porque, a ver, en el 3 después, no porque después habla de los adúlteros y no sobre el 3 como que solo tenía Ah, lo más pero interesante estaba del 9 al 12. ahora que lo estoy mirando, hay una frase que tú dijiste el 9, ¿eh? Sí, Claro, los que confían en él comprenderán la verdad. Yo creo que esa es una frase bien central, sí, ¿no? de Porque hecho al aquí está un principio del... poco condensado lo que tú decías, que, claro, que la comprensión de alguna manera está eh, eh, predispuesta, ¿no? Facilitada por esta confianza en él, ¿no? La comprensión misma entonces está preparada por la fe. Es lo que después los filósofos sucesivos condensarán en la expresión eh, credo ut intellegam. No sé si ya mencionaba esta forma, la voy a anotar acá, que lo tengo en mano. Credo ut intellegam. O sea, la fe, la confianza, prepara también la comprensión de la verdad. O en otras palabras, tiene un papel intelectivo, permite comprender, ¿no? Esta fe en lo que son como esos como principios básicos, permite después comprender también su racionalidad, su razonabilidad, ¿no? Comprenderán la verdad, ¿no? Ah, bien, tú querías pasar al 13 ahora. El 13, sí, ahí también hay un punto que hay que subrayar bien. ¿Qué querías subrayar tú del 13? El primer versículo del 13 yo creo que se ancla bien con el Éxodo. Y Sí. después hay un pedacito bueno, todo el versículo 6 y el principio del 7. Ahí yo me acordé de esto cuando se plantea como la posibilidad de que exista como un San Sócrates. Cuando se habla Ah, de que
De hecho, lo voy a leer aquí que dice que estos hombres no merecen una grave reprensión porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo, como viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Es como, aquí yo veo como este esfuerzo de alcanzar cierto conocimiento, pero que a su vez es lejano a Dios. Pero eso tampoco tendría algo necesariamente de malo porque es como lo que se toca en el diálogo con Trifón, como esta, como que aún sin conocerlo y aún antes de que llegara Cristo a la tierra, habían hombres que eran iluminados por una razón divina. Sí, sí, partamos del uno. El uno tú lo, lo Sí, el relacionaste uno, con el Éxodo, ¿no? Claramente eso sí, es una cita, ¿no? Vamos, no, perdón, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer aquel que es, ¿no? Eso es central, absolutamente, claro. Cita el libro del Éxodo, pero también le agrega algo más, ¿no? O sea, le agrega una consideración, yo diría, más filosófica. Claro, cuando define a Dios aquel que es, cita el Éxodo, claramente, ¿no? Pero cuando hace esta relación con las cosas visibles, no, la relación entre las obras y el artífice, ¿no? Ahí ya está haciendo una consideración que no está como tal en el Éxodo, es una consideración más filosófica, ¿no? ¿Cuál es la consideración que está haciendo aquí? Esta relación entre las cosas visibles, ¿no? Y aquel que es la misma entre las obras y el artífice, que filosóficamente, qué les recuerda? el Timeo. Recuerda Platón, claro, recuerda a Platón, porque aquí está claramente la contraposición entre, para decirlo en términos platónicos, ¿no? Esta contraposición entre las cosas visibles, ¿no? Y lo que es exactamente la contraposición platónica entre, eh, ¿cómo sería la terminología platónica? Entre Voy a anotarla aquí al lo margen. sensible y lo inteligible. Claro, lo sensible, ¿no? Esto visible claramente es lo sensible platónico. A ver, no. No sé aquí cómo se hace. Voy a anotarlo aquí al margen para que lo vean. Entonces lo aistetos, ¿no? En general, lo que es visible para Platón no es sinónimo de lo que es sensible. Entonces, lo que es sensible y lo que es, en cambio, bueno, también tiene otra palabra técnica importante. Una es la contraposición sensible-inteligible, como noetos, ¿no? Inteligible. También hay otra palabra, las cosas sensibles. ¿Cuál es su característica principal que las caracteriza además de ser sensibles? Todo lo que es sensible es también. La pregunta es, ¿cómo es del punto de vista del ser? Cómo se caracteriza su ser? ¿Son, o sea, si le preguntaras a Platón, ¿son las cosas visibles? ¿Son No, corrompibles o un devenir? no precisamente, claro, no precisamente son, precisamente porque ellas pasan del no ser al ser, nacen, y después del ser al no ser, mueren. Nacen y mueren y entre medio cambian continuamente, ¿no? Como ya habían observado los filósofos anteriores, ¿no? Que las cosas como del mundo, las cosas sensibles, ellas todas cambian, ¿no? El verbo griego técnico que se usa es gignestai. Y en cambio las cosas que son inteligibles simplemente son la ta onta. ¿No? Por eso aquel que es, por eso era tan como casi obligatorio, digamos, ¿no? Hacer esta conexión con el libro del Éxodo, porque precisamente en el Éxodo se dice que Dios es el que es,
Y Platón, efectivamente, nos dice algo muy, muy parecido en la fórmula, ¿no? Dice que las ideas son lo que son y finalmente hay una, ¿no? Hay una de las ideas, que es la idea del bien, ¿no? Que simplemente es, ¿no? Entonces, el bien que simplemente es Dios, prácticamente, ¿no? Es lo que le da el ser, dice República en el libro sexto, ¿no? Lo que le da el ser a los seres del mundo, el ser sensible, etcétera, pero también es lo que le da el ser inteligible a las demás ideas, ta onta, ¿no? Del ser del bien supremo, digamos, viene después el ser a los seres que están en un nivel inteligible inferior, aunque siempre en el mundo inteligible, siempre en el mundo del ser, ¿no? Pero son múltiples las ideas, los entes, la ta onta, las cosas que son, ¿no? Y filosóficamente aquí es decisivo, fíjense que en estas dos líneas que parecen como simples, inocentes, ¿no? Hay algo fundamental, porque aquí se dice que hay un paso lógico, ¿no? A partir de, o sea, considerando las cosas visibles y precisamente reflexionando sobre el Gignestay, el devenir de las cosas, ¿no? Se puede llegar a concluir que tiene que haber un ser, ¿no? Un ser en sí, capaces de conocer, ¿no? O sea, de deducir, es una deducción, ¿no? De que nosotros observamos empíricamente las cosas que cambian, pero después por un razonamiento lógico llegamos a concluir, entonces con una demostración, con una prueba, eh, que, eh, que tiene que haber entonces alguien que es, aquel que es, ¿no? Y por eso deducimos, siempre de eso, que las cosas que se mueven, que son sensibles, son obras, o sea, son hechas por alguien que es el artífice, que es en lo que dice el Timeo que tú recordabas, ¿no? Donde Platón aplica la teoría de las ideas a la doctrina de la creación, ¿no? Tiene que haber un artífice, entonces, que en base a las ideas, ¿no? Que es bueno, ¿no? Y en base a las ideas, crea las cosas, ¿no? Entonces, este versículo 13:1, como ven, sí, es fundamental. Bien. Oh, y evidentemente también es fundamental, la única línea que dejamos sin colores también era importante, porque ven que dice, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios. O sea, en otras palabras, todos los hombres podían hacer este razonamiento, no solo los judíos. Cuando dice todos los hombres, el autor es judío, ¿eh? Cuando dice todos los hombres, tiene en mente esta contraposición. No solo nosotros los judíos, también el resto, que no han tenido la revelación, ¿no? Podrían hacer, y por lo tanto debían hacer este razonamiento. Y por lo tanto, si no lo han hecho, son vanos, ¿no? Son insensatos. Son vanos significa aquí, son poco racionales, piensan mal, todo lo que no lo han hecho, ¿no? Y bueno, claro, por eso aquí entra lo que tú decías de Sócrates, ¿no? Claro, eso se comprueba porque sí hubo hombres, ¿no? Como Sócrates, aquí no lo menciona Sócrates, ¿no? Pero lo tiene en mente. Eh, se podía hacer, ¿no? Se podía hacer reconocer a Dios y no entonces adorar a dioses como falsos, obras fabricadas por la mano de los hombres, etcétera, ¿no? Tiene en mente entonces la crítica socrática, sobre todo platónica, la crítica platónica a los dioses, ¿no? Antropomorfos, etcétera, de la tradición griega o egipcia, etcétera. Bien. Pero como ya hay otros participantes que se han ido agregando, quizás podríamos darle la palabra a Diego y Martín, si tenían ellos preguntas. Yo en lo personal no tengo consultas, profe, pero me metí como para ver qué hablaban. Así. Gracias. Ya, perfecto. ¿No tienes una pregunta específica? Sí, Ya. exacto. ¿Y Martín?
En el chat, profe, hay una... En el chat, espérate. Chatear. La entrega del ensayo. Sí, va a ser para la semana siguiente al ensayo de la profesora Paloma, porque ella les dijo, que ella les dio la fecha del 25, ¿cierto? Espera que voy a buscar un calendario. Sí, quería mandar un correo, después dije, como hoy tenemos reunión, voy a conversar. Pero ustedes me pueden decir si les parece bien la primera semana de junio. Porque el Paloma les dijo la semana del 25, no sé qué día exactamente les dijo, pero algún día de esa semana del 25, ¿no? El viernes. Sería para el viernes 29. Sí. Ya, entonces el otro podría ser para el viernes 5, a no ser que tengan alguna otra cosa que choca, como que les moleste mucho. Yo estaría de acuerdo con esa fecha, estaría buena. ¿Estaría buena? Ya, entonces hoy mismo voy a mandar un correo para indicar la fecha del 5. Ya, hagámoslo así entonces. Sí, porque igual aquí en la sesión somos 4 nomás. Sí, pues Somos también iba a decir 4, eso, que somos... pero ya ustedes pueden confirmarme que no tienen otros compromisos como troncales de ramos importantes que sean entregas para ese día, para esa semana. no, pues no hay nada. No hay nada, ya, entonces si no hay nada, aprovechemos de poner eso. Sí, porque tampoco es un trabajo muy largo, ¿eh? Van a ser como entre 1800, se puede hacer entre 1500 y 1800 palabras, una cosa así. Como que sean entre 3 y 4 páginas, una cosa así. Incluyendo todas las citas, porque también hay que citar, entonces entre que uno corta y pega texto, se llena relativamente rápido, como 1800 palabras. Claro, tampoco hay que citar citas demasiado largas, si no se llena todo con citas, ¿no? Pero las citas van sumando. Entonces, Y, profe, el ensayo, ¿qué temática específica? O sea, obviamente sobre los textos que hemos leído, pero ¿de qué forma va a haber que abordar los textos? va a ser la técnica, bueno, yo voy a mandarlo por escrito esa instrucción, pero así como en resumen, consiste en abordar un tema y ese tema desarrollarlo en relación con los otros temas que aparecen en el texto. Por ejemplo, supongamos que yo diga comenten, el título va a ser comente tal página. Por ejemplo, pueden ver el texto de Justino, ¿no? Disculpe, ¿qué pasa? Tienen delante en la pantalla el texto de Justino, ¿no? No, yo veo la Eh, sabiduría. Sabiduría. Espera que vaya a pasar al de Justino, para hacer un ejemplo. La idea, o sea, el título va a ser comenta tal página, por ejemplo esta. Ahora sí lo ven, ¿no? sí, ahí se ve. Por ejemplo, la página que leímos la vez pasada. No, un poquito más adelante. Cuando habla de... Cuando empieza a hablar del alma, ¿no? Primero da la definición de Dios, ¿no? Que dice que Dios... ¿Se acuerdan que la filosofía es la ciencia del ser, ¿no? Y el conocimiento de la verdad, la felicidad es la recompensa de esta ciencia, ¿no? Dios es causa del ser, ¿no? O sea, primero es aquel que sea del mismo modo invariablemente, aquí pueden citar Sabiduría 13.1, ¿no? Y es causa del ser de todos los demás, de nuevo Sabiduría 13.1, ¿no? Las obras y el artífice, y obviamente el Timeo, etc. Después leímos eso que decía
entonces, ¿qué es el alma, no? ¿Cuál es nuestro parentesco con Dios? Es que el alma es también divina e inmortal y una partícula de aquella soberana inteligencia. Y como aquella ve a Dios, también ha de serle hacedero a la nuestra, comprender la divinidad y gozar la felicidad que de ahí se deriva. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Profe, ¿Sí? ese pedacito que acaba de leer sería como, uno podría citar el Menón y el Fedón, ¿cierto? Exactamente, claro. Entonces supongamos que yo ponga como, hago un ejemplo. El título del ensayo va a ser, comenta estas 4 líneas, ¿no? No logro evidenciarlo, pero son estas. Esta primera parte del 2, ¿no? Comenta esto. ¿No? Esto que son 4 líneas, aquí hay muchas cosas, ¿no? Si uno ha leído Sabiduría, Timeo, Fedón, todo como el contexto filosófico, aquí tiene como para comentar, ¿no? Porque está el tema de Dios, qué es Dios, entonces uno tiene que, para comentar aquí qué es Dios, tiene que, por ejemplo, inmediatamente hacer la referencia a lo que acaba de decir la página anterior, donde definió qué es Dios, ¿no? Y dar la referencia a sabiduría, Timeo, etc. Después, ¿qué es el alma, no? El alma también la acaba de definir en la página anterior, ¿no? El alma, aquí sobre todo se toma como inteligencia, ¿no? La inteligencia es la que tiene un ojo, capaz de contemplar aquello que es el ser puro, ¿no? Aquello mismo que es causa de todo lo inteligible, etc. Entonces, como para comentar esto, un poco hay que ir resumiendo todos los contenidos principales que están aquí en el diálogo, ¿no? El parentesco, claro, el alma tiene un... ¿Cómo se define el alma humana? Como conoce a Dios, entonces tiene un parentesco con Dios. Sí, decía Platón, por eso es una partícula. No lo dice Platón eso de la partícula, pero sí lo dicen los neoplatónicos, o sea, ya los medio platónicos, ¿no? Ah, no, pero aquí está también una cita del mismo Platón, ¿no? También se apoyaban en esta cita de Platón. Filebo. Pero después Justino lo irá refutando. No, no es verdad. Entonces, ¿cuál es el argumento para decir que el alma tiene un parentesco con Dios? Hay que ponerlo, pero después hay que poner cuál es el argumento en contra, ¿no? Como Justino le va argumentando, pero no. Falso que el alma tiene un parentesco en sentido estricto. Parentesco es una metáfora, ¿no? Pero si yo lo entiendo parentesco en un sentido estricto, parentesco significa alguien que tiene la misma naturaleza significa que alguien es padre e hijo. Entonces el hijo tiene la misma naturaleza que el padre, ¿no? Si uno es humano, tiene un hijo humano, ¿no? Si Dios es divino, tiene un hijo divino. Si digo que el alma es divina, tiene un parentesco en el sentido que es como filiación divina, entonces le estoy dando una naturaleza divina, ¿no? Y entonces el viejo le empieza a argumentar, pero no, eso es falso, porque si el alma fuera divina, no podría portarse mal. Y el mismo Platón habla mucho de que el hombre se porta mal. ¿Cómo es posible que se porte mal si es divino? Aquí hay una contradicción, hay algo que no calza, ¿no? Entonces vamos a investigar cuál es el problema, y ahí sigue la argumentación en el diálogo, ¿no? Cuando dice, le argumenta un par de páginas después, todo esto lo van usando para comentar esas líneas, ¿no? Lo ordenan de esa forma. Profe, Espera que voy a mencionar ese texto que tenía en mente, si no después pierdo el hilo. Una cosa pasa cuando Platón demuestra que el alma es divina, ¿no? En el Fedón, dice Platón, el alma vive porque ella misma es vida. Ella es la vida que anima al cuerpo. Si el alma es la vida que anima al cuerpo, si el alma es la vida, no puede morir, porque sería contradictorio que la vida muera, ¿no? Pero el viejo aquí le contraargumenta, cuidado, ¿el alma es vida o tiene vida? ¿No? Se fijan que la contraposición es platónica, pero sirve para refutar una postura medio platónica. El alma, cuando decimos que vive, decimos que es vida, o sea, ella es en sí misma la vida en sí, o tiene vida, o sea, la recibe, participa de la vida.
¿no? Porque si es vida, ¿no? Tendrá que hacer vivir a otra cosa. Bueno, Platón dice, sí, el cuerpo, claro, al modo que el movimiento mueve a otra cosa. Que el alma viva, nadie habrá que lo contradiga. Luego, si vive, no vive por ser vida, sino porque participa de la vida, ¿no? Entonces aquí incluye el alma en algo que es partícipe del mundo del devenir, mundo participado, que recibe la vida, recibe el ser, ¿no? No es el ser, no es la vida en sí. Una cosa es lo que participa y otra aquello de lo que participa, ¿no? Es muy preciso, Justino. Si el alma participa de la vida, es porque Dios quiere que viva, ¿no? Dios le da el ser. Dios es la causa y hay que distinguir netamente el alma humana de Dios, ¿no? Cierto que es una criatura de Dios, pero no tiene un parentesco, no tiene la misma naturaleza de Dios, ¿no? Entonces pasa a refutar, es como corregir esa tesis platónica, antropológica, ¿no? ¿Qué decías? Sobre cuando tocó el tema del argumento del platonismo medio, si hay algún texto donde uno pudiera revisar eso o solo nos quedamos con lo que sale en el manual de Coplestone. Basta con lo de Cobblestone, pero si tienen curiosidad, igual les puedo mandar algún texto como para revisar, pero no obligatorio, pero libre, si alguien quiere ir a revisar algún texto medio platónico. Tengo seguramente uno en PDF, sí, ese podría subir uno. Para ir a la fuente, si uno quiere ir a la fuente directamente. Pero básicamente lo que hacen los medios platónicos es un poco como sistematizar, ¿no? Nociones que están ya en Platón. Como en general las demostraciones como tales, las argumentaciones están todas en Platón, ¿eh? Si miran los pasajes ahí del Fedón, de la República, del Simposio, van a encontrar todas las argumentaciones. Entonces, esa es la idea, digamos, la tarea consiste un poco en comentar un texto teniendo en mente un poco todo el texto, de manera que se transforma en una especie de resumen, pero enfocado en un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí enfocado, en este ejemplo que hice, en la naturaleza del alma. Pero de cualquier punto que partan, la idea es que hagan como relación de todas las nociones fundamentales con ese punto, porque todas las nociones están relacionadas. Si, al revés, hagamos un ejemplo al revés. Y si yo digo, por ejemplo, comenten. Profe, disculpe cortito. ¿Sí? Entonces en este ensayo que se viene no va a ser, o sea, no va a entrar los temas que hemos leído sobre historia de la filosofía antigua, como las cronologías que leímos de el, el paso del platonismo al cristianismo y todo ese tipo de cosas. Solo van a entrar los textos bíblicos. O sea, la habilidad, digamos, está en hacer relación, si hay un concepto que está, por ejemplo, expresado en Gilson, ustedes lo han leído y lo recuerdan, ponen una referencia. Eso lo dice pone en Gilson, sin tener que citarlo en extenso, ¿no? Pero ponen la referencia. A ver, sobre eso pues se vea Gilson, libro tal, página tal. Porque Ya, eso me dice a mí entonces, que han leído los libros, ¿no? Porque no puedo hacer un control de controlarle todo lo que leyeron, ¿no? Es más bien la habilidad de ustedes, más bien como al revés, la habilidad de ustedes en mostrar que lo leyeron de alguna manera, ¿no? ya, perfecto. Esa es como la idea. Y repito, de hacerse una estructura conceptual que pueda relacionar todo, ¿no? Por ejemplo, hagámoslo al revés, si la pregunta no es sobre el alma, sino sobre Dios, ¿no? Entonces yo podría decir, comenta, aquí, Dios, ¿a qué llamas tú Dios? Y aquí, ¿no? Lo que siempre sea solamente para comentar estas dos líneas, lo que siempre sea del mismo modo, invariablemente, es causa del ser de todo lo demás, eso es propiamente Dios. Solamente para comentar esas menos. 2,5 líneas, uno puede decir muchas cosas, ¿no? Porque está mucho involucrado, porque de esta definición de Dios se deduce, por ejemplo, por contraste, la demostración del alma, la noción del alma. Por ejemplo, si
si Dios es lo que siempre sea del mismo modo e invariablemente, si esa es la definición de Dios, entonces claro que el alma humana no es Dios, porque el alma humana no se hace siempre del mismo modo, no está ese parentesco, ¿no? Entonces pone la base de una antropología que corrige la antropología platónica, que, para decirlo en una fórmula, la antropología platónica tiende a divinizar el alma, ¿no? Tanto así que como lo muestran los manualistas, los historiadores de la filosofía, en la sistemación medio platónica y después neoplatónica, el alma es una hipóstasis divina, ¿no? De esta noción del parentesco del alma con Dios que aparece en el Fedón, los sistematizadores medio platónicos dirán, bueno, entonces el alma propiamente es una hipóstasis divina, claro, inferior al nous, pero superior, netamente superior, ¿no? Al mundo, como al mundo sensible, de manera tal que la partición platónica queda respetada entre mundo sensible, ¿no? y mundo inteligible, y el alma pasa a ser parte del mundo inteligible. Para Justino y después para toda la filosofía cristiana, la partición no cae ahí, porque los cristianos netamente dicen, no, si tú defines Dios como el eterno, si Dios es el eterno, es evidente que el alma no es eterna, ella cambia, no es siempre del mismo modo. No hay prueba tampoco de que preexista el cuerpo, como dice Platón, ¿no? La preexistencia, la eternidad del alma, todo eso, dicen, no está probado, ¿no? Entonces hay que asumir más bien al revés, que el alma es parte del mundo del Gignestay, es parte del nacer, ¿no? Del mutar, del cambiar. Y así van construyendo una antropología que, si bien utiliza las fuentes platónicas, pero la corrige, ¿no? En un punto fundamental. Y se dan cuenta que este es un punto clave, porque del mismo modo que están corrigiendo la antropología de Platón, del mismo modo están corrigiendo la teología, porque ya se le quita del mundo divino el alma como una hipóstasis divina. El alma no es una hipóstasis divina, el alma es humana y punto, no es divina. Claro que tiene la capacidad intelectual, puede tener percepción de las ideas, etcétera, pero no es divina. Hay que marcar bien esa distancia, ¿no? Oh, y eso aquí tienen otro contacto interesante con sabiduría. Sabiduría también antes del cristianismo, sabiduría anterior al cristianismo, pero ya sabiduría marca bien esa línea. Les voy a mostrar un pedacito de sabiduría. Deja de compartir pantalla. Sabiduría. Compartir. En un momento dado, antes del 13, toma la palabra el rey Salomón. El rey Salomón, que tradicionalmente no era considerado el rey sabio por excelencia, ¿no? Por eso se llama sabiduría de Salomón, ¿no? Ahora, el rey Salomón en un momento dado empieza a hablar en primera persona. En el capítulo... Hay que retroceder un poquito. Pueden ver sabiduría, ¿no? Sí, profe. Estamos en el 7. Está hablando el rey Salomón, ¿no? El rey sabio por excelencia. Dice Salomón, y yo también soy un hombre mortal, igual que todos, nacido del primer hombre que fue formado de la tierra. En el seno de una madre fue modelada mi carne. Durante 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias al semen paterno y al placer que va acompañado del sueño. Yo también al nacer respiré el aire común. Caí sobre la tierra que nos recibe a todos por igual. Mi primer grito, como el de todos, fue el llanto. Fui criado entre pañales, porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera. La entrada en la vida es la misma para todos y también es igual la salida.
¿qué está diciendo aquí Salomón, no? Está criticando, digamos que aquí hay un doble nivel del texto. Hay un nivel político y un nivel antropológico. A nivel político están negando la doctrina que era muy común en el Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, en Babilonia, pero también en el Medio Oriente helenístico, en el Egipto helenístico, en la Siria helenística, ¿no? Era muy común la idea de que el rey era Dios, ¿no? Era hijo de Dios y Dios propiamente, ¿no? Salomón, el rey de Israel, está convencido de que él no es Dios, por lo tanto, la noción misma política de la monarquía es diferente, no es una monarquía divina, él no es un Dios, sino un hombre mortal igual que todos, ¿no? Entonces, bueno, tiene una, digamos, como un impacto en la noción política, que es el rey, claro. Jerárquicamente es alguien que tiene el gobierno, pero no porque sea un dios, ¿no? Él tiene que tener una legitimación de parte de los hombres también. Ahora, también se puede leer el texto en un sentido antropológico, ¿no? El hombre, en cuanto tal, es un ser que está sometido a todas estas como vicisitudes mortales. Nace, es concebido, nace, respira, etcétera. Nace y muere. La entrada en la vida es la misma, también es igual la salida. No es, entonces no hay en el alma tampoco una divinidad, etcétera. Si uno quiere la sabiduría, el rey Salomón que quiere la sabiduría, tiene que pedirla. Dios se la tiene que dar, ¿no? Por eso oré y me fue dada la prudencia. La pide un mortal, ¿no? No es, puede tener contacto con la realidad inteligible, pero no lo tiene por naturaleza, ¿no? Como si fuera un ser divino. Tiene que recibir la ciencia, la prudencia, etc. Y Dios sí le da todo eso, ¿no? Junto con la sabiduría, después me vinieron todos los bienes, etc. Y después hace una larga alabanza de la bondad de la sabiduría. Ella es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios. Entonces está ahí la sabiduría en cuanto a prudencia política, en cuanto a sabiduría científica, me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe.